Apreciados amigos, qué gusto es estar con ustedes una vez más a través de su canal. En esta oportunidad estudiaremos la lección número 2 que lleva por título Un día en el ministerio. Queremos invitarles en estos momentos, mis amigos queridos, para que alisten sus Biblias y juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios. En el estudio de hoy hablaremos del libro de Marcos, pero ya estaremos viendo el llamado que le hace Jesús a quienes más tarde se convirtieron en sus discípulos. ¿Quiénes eran estos discípulos antes del llamado de Jesús? ¿Fue fácil abandonar todo lo que ellos tenían por seguir a un hombre que decía convertirles en pescadores de hombres? Estas y otras preguntas serán resueltas en el estudio de hoy. Y para eso, mis amigos queridos, nos acompaña nuestro pastor Aarón. Pastor, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido, Dios te bendiga poderosamente. Muchas gracias, pastor. Es un privilegio poder compartir con toda la hermandad, con los seguidores, los discípulos de Cristo que se conectan también semana a semana para seguir aprendiendo y reflexionando en la palabra de Dios. Estoy muy gozoso y sé que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Amén. Y sé que impactará nuestra vida. Y lo más importante, impactará los corazones de aquellos que lo necesitan. En gloria a Dios, porque sabemos que así será, pastor. Sí. Muy bien, vamos a empezar con nuestra primera pregunta del día de hoy. Pastor Aarón, según la Biblia, ¿quiénes eran los discípulos antes de convertirse en discípulos de Jesús? Valga la redundancia, ¿no? ¿A qué se dedicaban ellos? En el concepto de Marcos 1:16, que podemos analizarlo a la luz de la Biblia y lo que nos mostraba la lección de escuela sabática, tienen un oficio bien interesante, era un oficio común, no era un oficio muy bien pagado, que digamos, es bien interesante analizarlo en ese enfoque. Eran las personas comunes, eran pescadores, eran personas que se dedicaban de forma continua al concepto de la pesca y manifestaban una intención bien interesante de desarrollar su nivel económico. Bien interesante la labor que estos caballeros desarrollaban. Entonces, según lo que menciona Marcos 1:16, estos hombres eran pescadores. Señor. Ese era su método de ingreso que usaban estas personas o estos hombres antes de ser discípulos de Jesús. Muy bien, Pastor Edsel. Sabes que también tenemos una pregunta muy interesante y está desarrollada en el mismo capítulo 1 de Marcos, del verso 16 al 17. Y la pregunta reflexiona de la siguiente forma, pastor: ¿y cuál es el llamado? ¿Y cuál literalmente fue la respuesta de estos pescadores? ¿Cuál fue el llamado? ¿Cuál fue el enfoque? ¿Cómo fue el concepto de ese llamado especial que el Señor les hizo? Así es, miren, pastor y hermanos que nos escuchan, Marcos capítulo 1, versos 16 al 17, dice lo siguiente. Y les dijo Jesús, escuchen las palabras de Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y miren lo interesante. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Jesús le dice a ellos, Pastor Aarón, y les hace el llamado, ahora ya no de ser pescadores, valga la redundancia, de peces, sino que ahora serían pescadores de hombres. Pero lo interesante es la respuesta de estos hombres. Sabiendo que esa era su fuente de ingreso, dice el texto bíblico, y dejando luego sus redes, le siguieron. Inmediatamente siguieron a Jesús. Dejaron todo lo que ellos tenían, dejaron sus trabajos para seguir a este hombre llamado Jesús. Una de las cosas más interesantes que me apasiona de este relato y del enfoque que le estás dando es que Jesús, siempre que hace un llamado de forma especial, lo que hace es aumentar tu nivel. Vamos a llamarlo de esa perspectiva. Y nos gustaría que lo entendieras con todo el corazón. Vas a desarrollar una labor aún mayor. Cuando te entregas a Jesús, tu vida toma valor aumentado para desarrollarlo para su gloria, por Él, para Él y por medio de Él. Qué lindo es seguir a Jesús y entender que su llamado nos invita a que podamos aumentar nuestro valor. Amén, amén. De pescadores comunes a pescadores importantes, claro que sí. Muy bien. Pastor Aarón, en su experiencia como cristiano, de repente pensando un poco en los discípulos, ¿será que fue fácil para estos hombres dejarlo todo y convertirse en discípulos de Jesús? ¿Qué crees tú? ¿Será que fue fácil para ellos? Obviamente no fue nada fácil, no solamente porque la narrativa bíblica lo presenta, sino también
porque entendemos que en el contexto social de la época, tener recursos siendo oprimidos era demasiado complejo, Así es. teniendo en cuenta que la pesca era el oficio por excelencia de las personas de Galilea, tenía demasiada demanda. Nosotros a veces cuando graficamos en películas o cosas así vemos 2, 3 barcas. No. Según el contexto histórico eran hasta cientos de barcas tratando de ubicarse porque era lo único que sabían prácticamente hacer. No había un oficio mayor a eso. Así que yo quiero, Pastor, que tú te imagines por un momento realmente. Ni siquiera mencionamos que es ganarse un mínimo en el concepto de nuestro país. Imagínate que alguien llegase y te dijera, vamos de acá porque hay que hacer algo más, pero no te hable de recursos, no te hable de métodos, porque ese es un punto interesante que analizaremos más adelante, pero el punto es que el llamado es tan sincero y fue de tanta fe aceptarlo, Así es. porque Jesús no ofrece nada, solamente sígueme. Es correcto. El concepto del acto de fe, en lo especial para ti, en esta historia, ¿a qué se refiere? Porque, ves, a mí me encanta saber que no te está ofreciendo nada, pero en una mirada tú logras ver todo. Así es, qué bonito eso, pastor. Sí. Qué poderoso, qué poderoso. Y interesante lo que menciona el pastor Aarón. De hecho, los mismos discípulos tal vez no se preguntaron ni cuánto vamos a ganar, cuánto nos va a pagar, y ahora qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué será de nuestra familia, porque ellos tenían familia, por supuesto. Pero sin embargo, el texto bíblico nos decía hace unos instantes que ellos tomaron la decisión de seguir a Jesús, de seguir a Jesús. Y sabes que hay una parte acá también que me llama mucho la atención, y es entender que para ellos podemos entender este contexto años después, y me gusta analizarlo cuando leía la lección, lo observaba en el contexto de la negación y el abandono de los discípulos. Ahí entiendes tú cuánto les costó, porque aunque vieron algo de fe, luego en el proceso se dieron cuenta que el ministerio de Jesús era tan grande que lamentablemente optaron por ver eso como parte de su ganancia y recurso terrenal. Sí. Y me llama la atención que en el Pentecostés, ellos cuando doblegan su corazón para recibir la presencia de Dios en su vida, es porque entendieron que el llamado que se les había hecho era tan superior y que necesitaban tanto de Jesús como desde el primer día. Y yo creo que eso para nuestros hermanos que están observándonos es una reflexión demasiado importante en este momento. Seguir a Jesús, ¿para ti qué significa? ¿Es valorar al Rey o solamente manifestar tu intención por ser parte de los que van a recibir el reino? Ese es el punto interesante y permíteme refrescar el concepto. Cuando tú aceptas a Jesús, ¿estás interesado en los beneficios del reino o en el Rey? Esa es una pregunta importante que tenemos que hacernos continuamente. Así es, totalmente. Así que, teniendo en cuenta esto y siguiendo el concepto de las preguntas y analizando todo este entorno importante, me gustaría hacerte una pregunta que es más personal también, Pastor, y según la experiencia que tú has tenido en tu vida, ¿has tenido que abandonar algo por seguir a Jesús? Wow, esta pregunta es demasiado poderosa. Y sabes, mientras hace eco esta pregunta, recuerdo mucho cuando estaba aún más joven. Creo que la mayoría de los chicos, cuando estaban muy pequeños, soñaban con algo en especial. Y este servidor soñaba con ser un futbolista, pastor. Wow. Ese era mi sueño y yo anhelaba eso. Sin embargo, un día mi padre me dijo lo siguiente. Papá se acercó a mí y me dijo, o Dios o el mundo. Wow. Teniendo en cuenta que debía jugar fútbol en sábado, debía entrenar en sábado. Y él me dijo, o Dios o el mundo. Y para mí fue bastante difícil tomar la decisión. Y tomé la decisión de dejar a un lado ese sueño que tenía para seguir a Jesús, A mí me gusta mucho tu expresión y tu experiencia porque sé que de pronto es la experiencia de muchas personas que nos están viendo. Así. Sé que hay mucha gente que ha dejado muchas cosas, y especialmente jóvenes, pero déjame decirte que con Cristo nunca, pero nunca hay falla ni falla de lógica en sus propósitos y sus planes. Por eso yo siempre tengo una frase, pastor, que me encanta y realza siempre mi corazón, y es mejor incluirme yo en los planes de Dios porque son los que tienen éxito. Jeremías 29:11 en su reflexión dice, yo sé los planes que tengo para ustedes y son planes de bien, no de mal, para que tengas un futuro exitoso. Aunque ahora no lo entiendas, aunque ahora quizás no lo comprendas,
El Señor tiene un lugar especial reservado para ti y es de éxito. Siempre será de éxito, pastor. Siempre, siempre será de éxito, así es. Pastor Aarón, la lección también mencionaba algo muy interesante y nos presentaba un título que decía un servicio de adoración. Allí mencionaba que fue inolvidable. La pregunta es, ¿qué lo hizo inolvidable? ¿Qué marcó la diferencia en aquella ocasión? ¿Por qué fue inolvidable? ¿Qué sucedió, pastor? Por lo menos hay 3 aspectos importantes que tenemos que analizar. Y me gustaría que compartiésemos eso. Según Marcos capítulo 1, verso 21, el primer aspecto es que Jesús estaba presente en la sinagoga. Era un día sábado, un día de adoración, un día especial. Y es importante entender el enfoque de nosotros en nuestros tiempos, la importancia de que Jesús esté en la iglesia ese día para adorar. Es una reflexión bien importante y es una evidencia bíblica del cumplimiento inminente del mandamiento. Así que punto número 1, Jesús estaba presente en la sinagoga y dice Marcos 1:21 que ellos entraron en Capernaum y en sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a hacer algo muy importante y es lo que venimos a hacer al templo y es a aprender por medio de la enseñanza que el Maestro Jesús nos da. En segunda instancia, entendemos que es un servicio muy especial porque dice que Él habló con palabra de autoridad, según Marcos 1, versículo 22, y dice que la gente se admiraba de su enseñanza, de su doctrina, de sus principios, de la forma en cómo lo hacía, porque le enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. Y esto me llama la atención y podemos hacer un paréntesis bien interesante, porque no enseñaba solamente desde el modelo escrito, sino desde lo práctico. Y esa es la verdadera autoridad. Así es. Recuerdo una historia jocosa que nos contaban de niños donde hay un papá y hay una niña y le llaman por el celular y el papá no quiere contestar. Y la niña está con su amiguita también y comienza a decirle un montón de cosas que eran mentiras. Así que el papá regaña a la niña y le dice, deja de decir mentiras, deja de decir mentiras, deja de decir mentiras. Tú eres una niña, deja de decir mentiras. Vuelve y suena el celular y la niña sale corriendo y coge el celular. Y dice, ¿aló? Y el papá, no estoy. Que mi papá dice que no está. Pero es interesante porque con este pequeño bosqueo lo que nos gustaría conectar es el hecho de que la autoridad viene de lo práctico. Luego lo que digo, es muy fácil, Pastor Camilo, para nosotros manifestar la intención de enseñar, pero poner en práctica lo que nosotros enseñamos es lo que muchas veces hace que decaigamos. Así es. Y la importancia de Cristo es que Él siempre educó desde lo práctico. Incluso el llamado que Él siempre hizo es sígueme, no ve, sino que ven en pos de mí y yo te voy a educar, yo te voy a enseñar y voy a hacer lo mejor para ti. Así es. Y en una perspectiva última encontramos que en ese momento hubo milagros. Así es. Pastor Camilo, y esto me gustaría que lo compartieras tú con el corazón, porque donde Jesús está, siempre, pastor, hay milagros. Así es, así es. Es interesante lo que allí ocurre, mi querido pastor, porque ahí mencionan lo siguiente y me gustaría resaltarlo, porque Marcos capítulo 1, versos 23 al 26 nos describen lo que sucedió allí. Miren lo que dice. Pero había en la sinagoga, dice el texto bíblico, de ellos un hombre con espíritu impuro, que gritó, ¿a qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Aquí hay un punto interesante, mi querido pastor y amigos que nos escuchan. El pastor hacía mención de dos primeras cosas, dos primeros principios. Jesús estaba presente en la iglesia. En segundo lugar, Jesús hablaba con autoridad allí en la iglesia. Pero en tercer lugar, en la iglesia debe suceder algo interesante. Las personas deben llegar a nuestra iglesia para ser liberadas, para dejar sus cargas. Hay algo que a mí me llama la atención y yo soy muy amigo y también enemigo de aquellas personas, pastor, que de repente llegan a la iglesia a darle palo a los hermanos. Sí. A decir, usted es un pecador, usted es esto, usted falla en esto, usted se equivoca en esto, sin darles alguna esperanza, sin decirles que Jesús les ama. Y allí está el error. Y esta historia nos demuestra que allí en la iglesia hubo un momento de esperanza. Una persona fue liberada. Así que, mis hermanos, en nuestra iglesia
el centro debe ser Jesús. Segundo lugar, debe hablarse con autoridad, y la autoridad la encontramos en la palabra de nuestro Dios. Y por supuesto, debemos ayudar a liberar las cargas a las personas a través de Jesús y su santa palabra. Aprovechando, Pastor Camilo, este comentario que acabas de hacer, creo que es muy importante llegar a resaltar que la iglesia es un lugar para sanar. Así es. La iglesia no tiene otro objetivo en esta vida que restaurar y reconciliar. Así es. A nosotros se nos encarga, según la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el ministerio de la reconciliación. Y qué importante que nuestra iglesia haya ese proyecto de vida. Y el llamado que Jesús hace ministerialmente y todos los días de su vida, según el concepto que él experimentó en su ministerio, valga la redundancia, siempre fue de reconciliación. Son tres aspectos importantes que tienen que estar en nuestra vida, y recalcarlos de la forma en que lo hiciste es muy importante para crecer en el espíritu. Así es, muy bien. Mi querido pastor, si nosotros seguimos en el hilo a la historia que presentaba el libro de Marcos, el sábado no había terminado aún, ¿cierto? Sí. Que sí, el sábado hoy no había terminado. Y la Biblia mencionaba algo muy interesante. Dice que fueron a casa de Pedro, a la casa de Pedro. Mi pregunta es, pastor, ¿qué ocurrió en la casa de Pedro? ¿Y qué enseñanzas podemos extraer de esta historia que es tan interesante? A mí me encanta porque con Dios los milagros nunca se acaban. Y cuando Jesús está en presencia de, cualquier situación tiene solución, incluso la muerte. Dice el texto bíblico de Marcos 1, del 29 al 31, que Jesús salió de la sinagoga después de enseñar, de educar con autoridad, de hacer milagros. Fue a visitar a sus amigos. Qué cosa tan interesante también que sea una aplicación bien importante para nosotros los sábados. El compañerismo, la confraternidad, iba a decir. Y es interesante porque Jesús va a la casa de Simón y Andrés, que eran hermanos, y se llevó a los otros dos discípulos que siguieron en pos de la predicación de Andrés, cuando llamó a Pedro y Pedro llamó a Juan y a Jacob. Y resulta que cuando llegan a la casa de Pedro, su suegra está con fiebre, a punto de morir, con una virosis extremadamente fatal que estaba dando en aquellos tiempos, digamos. Y es bien interesante porque él se acercó, la tomó de la mano e inmediatamente le pasó la fiebre. Qué poderoso. O sea, me gusta, estaba en una situación tan compleja, estaba en una situación tan difícil, a punto de perder la vida, inconsciente. Casi que dicen los médicos que con la fiebre alta, pues las neuronas incluso comienzan a desgastarse y a quemarse, sin ninguna razón de ser. Pero Jesús dio solución a ese problema. Yo creo que con esto, en este comentario me gustaría reflexionar algo especial, pastor, y es que no hay una situación tan crítica y tan grave que Jesús no pueda restaurar, no pueda sanar, no pueda manifestar la intención de querer restaurar tu vida, tu salud, tu emoción. Simple y llanamente, hazle una invitación. Pedro no se imaginaba lo que estaba sucediendo. El relato bíblico no dice que Pedro invitó a Jesús simple y llanamente para sanarlo. Lo invitó a su casa porque era parte de su vida. Es correcto. Y fue entonces donde Jesús obró con poder. Hay otro concepto interesante, pastor, que nos gustaría que lo compartiese. Claro que sí, miren. Hay algo muy poderoso ahí, mis hermanos queridos, que me gustaría de repente mencionar. Hay varias cositas que me gustaría mencionar. Miren, Jesús no concluyó su labor allí. Sí. Sabes que anteriormente pues estaba allí laborando, estaba predicando, enseñando, haciendo milagros. Sin embargo, ese día era sábado, como lo mencionábamos. Sí. Allí no concluyó su labor, la labor allí no terminó, sino que después de ir a la casa para compartir con Pedro y sus otros discípulos, dice el texto bíblico que allí hizo un milagro, lo que mencionabas hace unos instantes. Y por eso me gustaría hacer unas preguntas a ustedes, amigos que nos escuchan. ¿Qué hacemos después de salir de la iglesia? ¿Seguimos el ejemplo de Jesús? ¿Seguimos haciendo cosas buenas? ¿Seguimos trabajando ese día para el Señor? Por ejemplo, Mateo capítulo 12, versículo 12 dice, por consiguiente, está permitido, dice allí el texto, hacer el bien el día sábado. Es lo que presenta allí el texto. Entonces, amigos queridos, continuamos adorando, continuamos sirviendo al Señor el día sábado, o simplemente somos miembros de iglesia hasta mediodía y después nos olvidamos de las cosas del Señor. Quisiera resaltar una cosa más. Fue interesante, miren. Pedro llevó a Jesús a su casa, pastor. Pedro lo llevó a su casa. Sí. Y
Y sucede algo muy bonito. Cuando ustedes y yo llevamos a Jesús a nuestra casa, lo mencionabas hace unos instantes, pueden pasar cosas maravillosas. Así que, hermanos, escuchen muy bien. No dejemos a Jesús en la iglesia. Llevémoslo a nuestra casa. Amén, gloria a Porque Dios. si de repente el milagro no lo viste aquí en la iglesia, puedes verlo en tu casa. Pero el milagro va a suceder si Jesús está en nuestra casa. Así que, amigos queridos, invitemos a Jesús a nuestra casa. Hay una frase interesante que leí en estos días en Instagram y la están utilizando muchas iglesias y me gustó muchísimo ver cómo se están conectando con este principio y es: hoy fue sábado de iglesia, mañana es día de ser iglesia. Y voy a llevarlo al punto que tú comentabas hace un momento, porque qué lindo es llevar a Jesús a casa, llevar a Jesús a mi comunidad, no solamente dejar a Jesús entre cuatro paredes, porque lamentablemente es lo que siempre sucede. Así es. Yo creo que es importante el consejo que nos dabas ahorita. Llegó el momento de que seamos iglesia. Es importante venir a la iglesia, gloria a Dios por eso. Pero qué lindo sería llevar a la iglesia afuera, Así. donde están los necesitados, los que necesitan escuchar, ven y sígueme, para que vean milagros y sean parte de los milagros de Jesús. Amén. Gloria a Dios por eso. Me llama mucho la atención, pastoral, porque el secreto del ministerio de Jesús es uno de los títulos que más me impactó el corazón día miércoles. Y quiero hacerte una pregunta con relación a esto. Y según la aplicación de la lección de escuela sabática, ¿cuál era el secreto del ministerio de Jesús? ¿Cómo hizo tantos milagros? ¿Cuál era su secreto para sanar enfermos, para restaurar vidas, para dar vida a personas muertas, para resurrección, para predicar con tanta autoridad? Según el concepto bíblico, ¿cuál era el esfuerzo, cuál era la fuerza que Jesús desarrollaba? Ok, miren, esta pregunta es valiosa, hermanos, amigos que nos escuchan, porque también puede suceder lo mismo con nosotros. Miren lo que dice Marcos capítulo 1, versos 35 al 39. Escuchad con atención las palabras. Levantándose muy de mañana, dice el texto bíblico, no a las 10 de la mañana, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándolo le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera demonios. La respuesta está aquí, mis amigos queridos y Pastor Aro. ¿Cuándo echó fuera demonios Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús antes de echar fuera demonios? Estaba orando. Y el éxito del ministerio de nuestro Señor Jesús estaba en la oración pastoral. Estaba en el tiempo que le dedicaba a su Padre Celestial, porque cuando se arrodillaba y le clamaba a su Padre Celestial, estaba tomando fuerzas de parte del cielo. Y por esa razón eran sus milagros. Por esa razón podía sanar a las personas. Y mira, mientras yo leía este pasaje, yo reflexionaba en lo siguiente: ¿será que nosotros, Pastor Aarón, no podemos llegar a hacer esos milagros? ¿Será que no podemos hacerlo? Miren, a veces personas dicen: no, es que Dios no me escucha, es que Dios no creo que quiera. No, Dios quiere sanarnos, Dios quiere salvarnos, Dios quiere restaurar nuestra casa, Dios quiere salvar a nuestras familias. Pero está en nosotros el rogarle al Señor hasta que el Señor incline su brazo y diga: toma tu bendición, aquí lo tienes. Lo que pasa es que no insistimos, pastor. Y esta era la clave del ministerio de Jesús. Y esa también puede ser la clave para nuestra vida. Si ustedes y yo queremos o deseamos éxito en nuestra vida, debemos pasar tiempo en oración. No 5 minuticos, sino horas. Todo el día, mientras vamos en el bus, mientras estamos en el trabajo, mientras estamos en la iglesia, mientras estamos haciendo el oficio de la casa, estamos hablando con Dios. Y ahí radica también el éxito para nosotros, Pastor Aaron. A mí me encanta esta percepción que tú compartes, porque la insistencia no es porque Dios sea un Dios ególatra o egoísta que quiere que tú te humilles hasta lo sumo para poder decir que estás bajo su autoridad. Así. Se trata más de nosotros. Es que con la oración tú no buscas que Dios entienda tu problema o vea tu necesidad, porque Él ya lo entiende todo, Él lo sabe todo y obviamente está al tanto de tu necesidad. La oración simple y llanamente es la llave para que Dios sea parte de tu proceso, para que Él sea la solución a tu necesidad. Y ese es el problema, que muchas veces cuando nosotros oramos, queremos ser nosotros los que actuamos.
Nosotros muchas veces oramos en el nombre de Jesús, amén, pero salimos a hacer nuestra voluntad. Sí. Por eso es importante doblegar y humillarnos delante del Señor para que digamos como el salmista, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque antes de cualquier otra situación, o antes de cualquier necesidad que nosotros necesitamos que sea suplida, valga la redundancia, lo que necesitamos es aceptar la voluntad de Dios. Así es. Y Jesús pasaba tanto tiempo de rodillas para entender lo que explicó en unas pocas palabras en Getsemaní, Señor, que se haga tu voluntad. Así es. ¿Cuántas veces en medio de la necesidad nosotros pedimos que se haga la voluntad de Dios? Así es. Esa es una pregunta muy importante. Así es, pastor. La oración te lleva a entender la voluntad de Dios y recuerda que la voluntad de Dios es justa, buena, santa, perfecta y agradable. Amén. Bien, pastor. Siguiendo este pensamiento de la oración, ¿qué dice Lucas, capítulo 6, versículo 12? ¿Y qué busca enseñarnos Jesús en estos pasajes? Dice Lucas capítulo 6, verso 12, leo textualmente, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó allí toda la noche orando. Toda la noche. Si nosotros nos ponemos a pensar y decimos con el corazón pasar toda la noche orando, es una cosa de loco, Así es. humanamente hablando. Pero ¿qué tal si te detienes un momento a pensar en todo lo que necesitas para tu vida? Hago esta pausa para que puedas reflexionar en tu corazón. Y si te pregunto a ti, mi pastor, yo sé que vas a decir que necesitas más de una noche para que, número uno, los sueños de tu corazón se cumplan, los de tu familia, los de la iglesia, que son tu responsabilidad, son mi responsabilidad. Una noche a veces es poco para lo que hay que hacer. Sí. Y si leemos los evangelios, era tanto lo que Jesús tenía que hacer que ya entendemos el por qué oraba tanto. Hay una frase que me gustó un día que leí, decía, es metafórica, pero te llama la atención, dice, ¿tú no te das cuenta que la única forma en la que Jesús dormía era en las tormentas? De resto se la pasaba orando. O sea, a mí cuando leí esa frase me llamó poderosamente la atención y dije, oye, tienes toda la razón. La única vez que tú ves a Jesús realmente dormido y tranquilo es en tormentas. ¿Por qué? Porque pasaba la mayoría de su vida en oración. Así que el que tiene más tiempo para orar, tiene menos tiempo para preocuparse, pastor. Así es, qué poderoso. Así que, mis hermanos, el Señor a través de este texto tan lindo nos hace el llamado a que pasemos tiempo con Él, para Amén. que oremos, hablemos con Él, le contemos hasta lo más mínimo de lo que estamos haciendo durante el día, incluso en la noche cuando no podemos dormir. Pastor, si no tenemos de repente el hábito de orar, ¿qué métodos podemos usar nosotros para tomar esta costumbre que tenía Jesús para orar? Sabes que me gusta mucho reflexionar en esto, porque la gente tiene la oración como una liturgia. E incluso se inventan palabras rimbombantes. Una vez estaba con una persona incluso que se levantó a orar. El Señor tenga misericordia de él, ¿no? Abacados. Recuerdo que era así, palabras en hebreo, Santo Padre. Pero nos causó risa porque sabíamos el motivo de su oración. Era manifestar la intención de que sí él sabía orar. Y se vio la arrogancia con la que se hace. Y muchas veces, me apreciaba pastor, nosotros no aprendemos a orar porque oramos con arrogancia. No solamente en este caso, que solamente es un ejemplo, no solamente que lo tenemos como una liturgia, sino que oramos queriendo y repetimos manifestar el deseo de que la voluntad que nosotros tengamos o que tenemos es lo que se haga. Por eso dejamos de orar. Así es. Y muchas veces cuando dejamos a un lado la voluntad de hacer, también dejamos de orar. Así es. Alguien una vez decía que mucho ora, pronto dejará de hacerlo. O quien tan solo ora, pronto dejará de hacerlo. Porque simple y llanamente no se trata de expresar con palabras, sino de aceptar con el corazón y buscar las oportunidades que Dios te da. Por eso la pregunta es muy importante la que tú haces. ¿Y qué métodos podemos utilizar? Número uno, deja de ver la oración como un producto religioso y comienza a verlo como una relación. Habla con papá. Hay algo muy importante que nosotros no hacemos cuando oramos, pastor, y es que no meditamos. Así es. No meditamos. Y meditar es una introspección importantísima, Y una es retroalimentación. Se trata más de eso, cualquier otra cosa. Así que hay muchas, pero yo te diría con el corazón que sería muy lindo que meditaras antes de desarrollar la oración. Ok, está bien, está bien. Bueno, pastor,
Estamos llegando al fin de nuestro estudio. Sí. Entonces me gustaría hacer la última pregunta. Vimos allí que Jesús sanó a un hombre de repente allí, pero Jesús le dice que guarde el secreto, que guarde el secreto. Y bueno, me gustaría hacerte la última pregunta. ¿Cuán fácil será para nosotros, o cuán difícil sería para este hombre guardar el secreto de que había sido sano? Por mucho tiempo quizás estaba enfermo, pero ¿será que era muy fácil para él guardar el secreto? ¿Será que es fácil para nosotros guardar ese secreto de que estamos sanos? Y es contraproducente porque en otras partes de la Biblia cuán importante es que nosotros manifestemos la intención. El apóstol Pedro dice, ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero muchas veces, apreciado pastor, guardar silencio es la mejor arma que un cristiano tiene. Así es. Y no es que no contemos las bendiciones que el Señor desarrolla en nuestras vidas, pero muchas veces pueden ser mal utilizadas por pensamientos contrarios a la voluntad divina y pueden hacer que el efecto del ministerio de Cristo se decaiga por una persona. Y permítame contarte algo en 30 segundos. Conocí a alguien una vez que estaba recibiendo ayuda de otra persona que no era cristiana. Y la señora le decía, el Señor a través de ti me manda cosas importantes. Mira lo que le responde el hombre. Ah, ¿quiere decir entonces que Dios me tiene trabajando a mí para mantenerte a ti? Y es un poco grotesco lo que estoy contándote, pero hay personas que piensan de esa forma. Así es. A veces es importante mantenernos humildes, guardar silencio y esperar que sea Dios quien manifieste en el momento adecuado lo que tiene que hacer. Porque en ese momento, cuando él reflexiona y cuenta hacia lo que le estaban preguntando, que eran los sacerdotes de la época, era simple y llanamente una excusa para dañar el ministerio de Jesús. Por eso el Señor le dice, mejor guarda silencio. Cuando el Señor te dice que guarde silencio, por favor, aprende a guardar silencio. Así es. Amigos queridos, hemos llegado al final de nuestro estudio de hoy. Así que, mis apreciados amigos, Jesús en el pasado hizo muchos milagros. Y hoy Jesús también desea hacer los mismos milagros que hizo en el pasado, pero hoy los desea hacer en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de sus hijos, en su hogar, en su matrimonio. Así como sanó a este leproso, también Jesús quiere sanarnos a nosotros, limpiarnos, perdonarnos, pero por sobre todo salvarnos. Me gustaría orar en estos momentos y pedir esa bendición a nuestro Dios en esta oportunidad. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. Vamos a orar. Cariñoso Padre, Señor, tú que eres grande en bondad y misericordia, queremos rogarte, oh Señor, por cada persona que nos escucha en esta oportunidad, para que tú les bendigas, para que tú les guardes, para que así como sanaste a muchos leprosos, a muchos paralíticos, a ciegos, cojos y mudos, también, Señor, puedas sanar a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar esta lección, de tomar este tiempo de estudiar tu palabra, Señor. Bendice a estas personas allí en sus hogares, bendice a sus casas, sus matrimonios, Señor, a sus hijitos, donde quiera estén. Gracias, oh Padre, por este espacio y gracias, oh Señor, por permitirnos tener tu palabra con nosotros. Oramos y agradecemos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Apreciados amigos, nos vemos en una próxima. Pastor, gracias por estar con nosotros. Placer. Dios te bendiga. Para servirte, sí, Señor. No olviden compartir esta lección. Les enviamos un fuerte abrazo. Bendiciones para todos.